La educación virtual es una herramienta educativa que permite el desarrollo de los espacios formativos sin que los estudiantes deban acudir todos en un mismo lugar. El objetivo principal de este modelo es ampliar y facilitar el acceso de la educación por medio de las TICs, denominadas Tecnologías de Información y Comunicación. En Colombia, la implementación de la educación virtual por la pandemia del COVID-19 ha sido un tema muy complejo, debido a que la educación presencial ya presentaba demasiados problemas y el intento por visualizar las clases ha hecho que la educación sea casi un privilegio, especialmente en zonas rurales del país. Es bien sabido que en Colombia cuenta con un alto grado de desigualdad económica. Esto repercute de forma negativa en todos los espacios de desarrollo humano y lógicamente los más afectados son las familias de bajos recursos que viven en condiciones precarias. Uno de los ámbitos más vulnerables es la educación, puesto que no todos los actores educativos, tales como lo son docentes, estudiantes y directivos, tienen las mismas oportunidades y condiciones para desarrollar el acto educativo. Ahora, la educación virtual está segregando a los estudiantes que no cuentan con las condiciones óptimas para desarrollar clases y trabajos virtuales, y esto es un problema que nos compete a todos, ya que la educación es fundamental para el ser humano, especialmente para los colombianos, porque por muchos años hemos tratado de salir del ciclo de la violencia y de la pobreza. La situación de las zonas rurales es lamentable. Pareciera que el Estado hubiese decidido abandonarlos a su suerte. Son muy pocas las familias que tienen acceso a dispositivos electrónicos y son muy pocos aún los que cuentan con una conexión a datos e Internet. En medio de esta pandemia vemos demasiados sectores afectados por la economía, pues la restricción hecha por el gobierno nacional para frenar la propagación del virus ha tomado varias medidas, afectando siempre a las clases populares del país, quienes en muchos casos han quedado desempleados y los que vivían del día a día quedaron sin posibilidades de llevar un sustento a sus hogares. Uno de los sectores más problematizados es el de la educación, pues como bien sabemos, Colombia es un país con una brecha social muy grande, donde una virtualidad sin condiciones no se puede implementar. Problemas de este tipo se presentan tanto en ciudades como en zonas rurales, haciendo agudo el problema de la educación virtual, que debería ser más bien una educación mediada por tecnologías, porque de virtualidad tiene muy poco. Centrándonos más en el tema, queremos hacer un énfasis de cómo se está llevando a cabo las modalidades de aprendizaje en el sector rural. Para ser más precisos, en Colombia 1.969.969 niños, niñas y jóvenes están matriculados en escuelas rurales, según el Plan Especial de Educación Rural realizado por el MEN en 2018, de los cuales solo el 9,4% de los hogares cuentan con computadores de escritorio, portátil o tableta. Según el DANE, con estos porcentajes el panorama es complicado. El LEE también ha advertido que el 96% de los municipios del país no podrán implementar lecciones virtuales. Con estas cifras es importante empezar a plantearnos el cómo están resolviendo los problemas de educación a distancia y educación virtual en las zonas rurales y más apartadas del país, donde tener una conexión a Internet y un equipo es bastante restringido. Ante esta problemática, el gobierno ha dado algunas declaraciones, como lo fue el decreto 664 del 2020, en el cual se plantea que los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales, en el cual las empresas de comunicación debían ofrecer a sus clientes un servicio mínimo vital de navegación y de mensajerías. Esta medida claramente no es acogida por los habitantes, pues la medida sigue siendo totalmente desigual, ya que no todos los habitantes de las zonas rurales tienen equipos especializados para llegar a tener una conexión a Internet. Pues un 58,3% de los casos en los habitantes de las zonas rurales tienen un celular, de los cuales solamente el 53,5% tiene un celular inteligente. En cuanto al acompañamiento, los docentes deben hacer un gran trabajo que en su medida se complica bastante por la situación, pues según profesoras del sector rural nos avisan que de 50 estudiantes solamente 2 padres de familias llegan a ser bachilleres, lo que complica bastante su situación académica e inevitablemente el niño tiene que ser autónomo en su proceso de formación. Entonces, después de desarrollar una ardua búsqueda en la página web del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
hemos encontrado varias problemáticas expuestas por este organismo oficial encargado de las funciones y tareas administrativas con respecto a la educación y a la cultura. Las problemáticas que hemos encontrado han sido las siguientes. Primero, la brecha diferencial entre las cabeceras municipales y las zonas rurales más alejadas de ellas en cuestión de asistencia a los establecimientos educativos. Esta brecha se pone cada vez más crítica en edades de 5 a 6 años y de 15 a 17 años. La segunda problemática es a qué edades ingresan al sistema educativo los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales, ya que se denotó que muchos de ellos solo completan la básica primaria o en muy pocos casos los primeros cursos de secundaria. El tercer problema es extender urgentemente la red de cobertura de la educación, ya que a la edad de 13 años muchos niños y niñas ya hacen parte de actividades y trabajos económicamente productivos. La educación es un gran problema en la ruralidad colombiana. El 70% de los niños y jóvenes que no tienen acceso a la educación en Colombia viven en zonas rurales y apartadas del centro del país. La falta de instituciones educativas y de acceso a los servicios básicos representan una de las principales amenazas para la educación. El sistema educativo colombiano está estructurado por el Ministerio de Educación Nacional y este lo organizó en 4 niveles: preescolar, básica primaria, secundaria y superior. De esta misma forma, el Ministerio declara que la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. Sin embargo, la cobertura no es equitativa en todo el país y tampoco lo es la asistencia escolar. Colombia presenta muchas dificultades que no permiten que los niños y jóvenes puedan acceder a la educación. Una de estas es la oferta educativa, principalmente en preescolar y en secundaria en las zonas rurales del país. Estos factores generan que aproximadamente 500.000 niños y jóvenes anualmente dejen de lado sus estudios. El Censo Nacional Agropecuario de 2014 identificó que en el sector rural colombiano la tasa de analfabetismo es del 12,6%. De acuerdo a estos datos, el Censo Agropecuario declara que aproximadamente el 50% de la población censada en áreas rurales es analfabeta. El 45,7% de las personas que viven en estas zonas del país están en condición de pobreza. Particularmente Cundinamarca presenta un 26,2%, siendo uno de los departamentos con menos pobreza en el país. Sin embargo, este no es un dato muy alentador, puesto que la pobreza sigue siendo bastante alta. El 13,3% de los hogares habita al menos una persona menor de 15 años analfabeta. El 7,6% de los niños entre 6 y 16 años no asisten a los colegios y el 14,6% de los niños entre 7 y 17 años presenta rezago escolar. Esto quiere decir que son niños y jóvenes que han perdido 1 o más años escolares y por lo tanto están repitiendo. La población rural en Colombia está compuesta por alrededor de 5,1 millones de personas, 2 millones menos de las registradas en el Censo General del 2005, lo cual significa que la migración rural-urbana ha sido considerablemente alta. Esto pues se puede deber en parte a que hay factores económicos, hay falta de oportunidades y también por las épocas de la violencia prolongadas que pues obligó a muchas familias a trasladarse a las zonas rurales de las ciudades. El CNA nos arroja que informa que encontró que solo el 2,1% de las personas que residen en zonas rurales tienen formación universitaria y de posgrado. Según las proyecciones demográficas del DANE, para el año 2017, alrededor de 11,47 millones de personas vivían en las zonas rurales del país, de las cuales ocupaban más del 80% de nuestro territorio nacional, lo que evidencia su alta dispersión. De esta población, el 34,8% se encuentra en situación de pobreza multidimensional, según los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional. Algunas otras cifras en cuanto a materia educativa nos informan que la mayor parte de las sedes rurales solamente ofrecen los grados de primaria, que corresponden a un 46,6%, y preescolar de un 37,5%,
mientras que pocas ofrecen educación secundaria, que sería el 8%, y media el 5%, y solamente el 2%. Bueno, también vemos que el frecuente aislamiento geográfico en el que se encuentran los docentes de las zonas rurales afecta sus posibilidades de formación y de perfeccionamiento profesional y por lo tanto su calidad de desempeño. Bajo niveles de formación de los docentes en las zonas rurales frente a los docentes de las zonas urbanas. Tenemos que ver que en las áreas rurales el 33% de los docentes tienen un posgrado en comparación con el casi 40% que nosotros podemos encontrar en las zonas urbanas. Del mismo modo, el 1,6% son bachilleres pedagógicos y el 0,47% son bachilleres en otras áreas. Lo que también vemos es la baja formación en cuanto a uso de TICs, pero también esto lo vemos condicionados por partes del gobierno y que vemos que en esta situación en la que estamos enfrentados a educación virtual condiciona demasiado los métodos que nuestros profesores pueden empezar a implementar con los noches. A continuación, tendremos dos importantes entrevistas. La primera es de un profesor que nos va a llevar desde su experiencia a las dificultades que puede tener la educación rural, cómo la tecnología lo puede ayudar o lo puede perjudicar de cierta manera. Entonces vamos a ello. En segundo lugar, tendremos la entrevista con el concejal Fabio García, que nos va a colaborar con el tema de cómo el ente institucional puede llevarnos a mejores situaciones, cómo ayuda entonces o cómo sería esta gestión. Ya nos verá desde su perspectiva tanto personal como administrativa y veremos entonces un análisis y un estudio mucho más profundo en base con lo que ya nos han mostrado nuestros compañeros anteriormente. Gustaría preguntarle más o menos cuánto tiempo lleva en la zona rural y en qué zonas ha trabajado. 6 municipios que están entre San Bernardo, Pandi, Venecia, Biotá, Biotá, Villeta, Ubaté y Tausa. Listo, profesor Daniel. ¿Qué ha sido la experiencia más difícil de enfrentar, digamos, en estos aspectos de la ruralidad? Trabajar con los niños de discapacidad o talentos excepcionales, ya que no se tiene la capacitación adecuada por el Ministerio de Educación hacia los docentes. Y además que no hay personal que nos indique cómo se debe trabajar, por ejemplo, con un autista, con un vidente, con síndrome de Down, etcétera, ¿no? Listo, profesor Daniel. Entonces, digamos, la implementación, y más en esta época de cuarentena que se ha visto muy afectada la zona rural por el tema de las clases presenciales, ¿cómo ha mudado o cómo se ha visto este nuevo cambio que venía ya desde un tiempo, que son las tecnologías TIC? ¿Las ha aplicado en algún momento? ¿Ha tenido una capacitación por parte del ministerio para trabajar en este tipo de zonas con esas tecnologías? De hecho, sí, hice un curso con las Minitic a través del Ministerio de Educación, pero hay un problema, que no hay conectividad en los colegios que he ido a trabajar. Por ejemplo, en Tausa en este momento no tiene conectividad en San Antonio. Y los equipos que hay de informática o de tecnología son obsoletos. Ya llevan como 15, 12 años ahí y ya están llenos de virus. Entonces no se puede así gran cosa trabajar. En este momento, por ejemplo, en la zona urbana hay unos niños y hay otros niños de la zona rural que van hacia ese lugar. Con los de la zona urbana se trabaja a través de Zoom y a través del WhatsApp y el chat nomás.
Y en la parte rural toca trabajar en la parte física, otra vez mandar trabajos físicos a cada lugar y que ellos manden a una persona indicada a cierto lugar y ellos le mandan a uno ya los escáneres de cada trabajo para poderles evaluar y calificar. Ok, listo. Y antes de que se Ese diera, ha sido el trabajo de ahorita en la pandemia. no hay como una capacidad óptima para enseñar las nuevas tecnologías o mostrarle a los muchachos cómo es este tipo No, de funcionamientos, ¿no? Es obsoleta la... no, inclusive en la parte urbana tampoco, no hay suficiente herramientas tecnológicas. A veces mandan un televisor inteligente, pero no hay la tablet o la tablet ya está obsoleta, no coge el IT, ¿no? La señal. Bueno, mil dificultades. Si al caso los de grado 11, los que medio pueden probar algo, pero tiene que uno trabajar con las uñas. Es falta de inversión en esa parte, porque a veces puede uno tener la formación, pero no lo puede aplicar, ¿no? Claro. La conectividad en la zona, Y la terrible. conectividad y la herramienta. Ok. El acceso a Sí, Internet, ¿cómo se logra por parte de los estudiantes? no Pues, tenemos acceso a eso. Es una dificultad. listo. La escuela, o sea, Entonces le digamos, toca a uno bajar información, mostrarle, mm, preparar la clase, llevarla de una forma didáctica, que la vean por videos en el televisor, que cómo es, cómo se hace, y lo que se pueda desarrollar dentro de la clase y explicar ahí, y se proyecta, como la oratoria ahí dentro del aula de clase de informática, por ejemplo. Ya en filosofía, pues se utiliza videos también a través del televisor y ya, o el video BIM, ok, que es la única herramienta que hay. claro. Pero me imagino que supremamente retrasados, ¿no? Claro, es lógico. Muy, Entonces, el aprendizaje es más lento, más difícil, y lo que le decía, además que hay niños que tienen diferentes formas de aprendizaje y que eso requiere la tecnología para poder aplicar en la enseñanza, que pueda adquirir el conocimiento a través de varias estrategias o varios métodos. Es Luis Fabi García. Yo soy concejal del municipio de Pasco. Pasco es una población que queda ubicada aproximadamente a 3 horas de la capital de nuestra ciudad, Bogotá. Eh, pues hemos venido desarrollando un trabajo desde la administración del municipio. Nosotros somos un municipio de sexta categoría, es un municipio pequeño, pero en el cual hemos venido haciendo un trabajo administrativo. a ver, la población campesina que vive ahí, el acceso a la educación, ¿cómo es el acceso a la educación de esa población? Eh, Todas las personas tienen acceso a la educación, sobre todo en la parte, en la ruralidad. Digamos que los estudiantes están ubicados a unas distancias no más de hora y 30 minutos hacia el casco urbano, donde encontramos instituciones de básica primaria y media vocacional, donde también encontramos 2 colegios de educación superior que pues, le permite a nuestros estudiantes, a nuestra población acceder a, pues obviamente, acceder a nuestro municipio para poder estudiar. Allá, pues, desde la administración y con el apoyo del Estado, pues obviamente tienen algunas alternativas que permiten que ellos se puedan desplazar, como lo son las rutas escolares, las cuales también son subsidiadas. ¿Cómo se ha desarrollado este tema de las tecnologías, de la implementación en los profesores y en la misma inversión que se le hace a la educación en la región? Bueno, en los últimos 3 años se ha venido actualizando el tema educativo.
y han venido haciendo un papel importante las TICs, donde pues, los estudiantes empiezan a mirar algunas oportunidades en el tema tecnológico, pero más que todo, estas oportunidades las han encontrado en las instituciones. Tienen que desplazarse hasta la institución donde la desarrollan, porque pues la conectividad en el área rural, en su gran mayoría, en un 90%, pues es nula. ¿Maneja la alcaldía o usted como concejal entonces cómo genera ese control frente a la educación en su región? Bueno, desde el consejo, desde la corporación que nosotros presidimos, siempre hemos estado muy interesados en la educación de nuestra juventud, en la cual nosotros, a través de una llamada Secretaría de Desarrollo Social de la Administración, desde esta Secretaría se hace un seguimiento al trabajo académico que se viene desarrollando en los planteles, teniendo en cuenta que un alcalde es la primera autoridad en cada sitio y es la persona encargada de ver que se desarrolle en las condiciones favorables el tema educativo, donde desde la administración se debe fortalecer también a los planteles educativos para que cuenten con las herramientas necesarias que permitan pues, el pleno desarrollo de las actividades académicas por parte de todos los estudiantes, de tal manera que la alcaldía se convierte en una herramienta importante para que los planteles puedan desarrollar sus actividades en un buen porcentaje. Y como lo decía anteriormente, también apoyan el proceso de desplazamiento escolar, que es muy importante en este caso, para que los estudiantes de las más distantes puedan llegar a tiempo a recibir una clase. Ok, claro. Bueno, y ahora comparando o trayéndolo un poquito al tema de esta pandemia, ¿cómo se ha manejado esa situación, no? Porque ya los estudiantes no pueden asistir. Entonces, ¿cómo se les hace llegar la educación de cierta manera a esa ruralidad? Bueno, con esta situación, con esta situación de la pandemia, pues tenemos que decir que no solamente el municipio de Pasca, sino muchos municipios hemos visto esa afectación y especialmente en toda la población estudiantil, sobre todo los municipios que tienen áreas rurales, estamos viéndonos afectados porque, como lo mencionaba, el cubrimiento tecnológico de redes no es suficiente en el área rural, de tal manera que hay muchos de nuestros estudiantes que se han quedado totalmente, por decirlo así, incomunicados. Hay que hay que contar que hay lugares donde escasamente entra la señal de un celular, pero no tienes acceso a los datos, de tal manera que ni siquiera a través del celular puedes establecer una comunicación, puedes ingresar a un correo o hacer investigación. Entonces, una de las formas con las que hemos tratado de corregir o de poder subsanar y darle la oportunidad al estudiante para que para que se vaya adelantando y para que pueda estudiar, es a través de guías. Nosotros pues nos devolvimos un poco al tema de las fotocopias, donde con el apoyo de los docentes se establecen unas guías, se organizan unas guías académicas y se desplaza una persona hasta la vereda donde está ubicado este estudiante, y es la forma como él encuentra una herramienta para poderse orientar dentro del programa académico en el que esté. Esto nos ha tocado desarrollarlo desde el estudiante de primaria hasta el estudiante del grado 11. Es la manera en la que hemos tenido y en la que le hemos pedido
al gobierno municipal, al gobierno departamental, incluso al gobierno nacional, el apoyo para poder ampliar y poder echar a rodar las TICs, porque tenemos todo un embalaje, todo un proceso adelantado, todo un trabajo de tecnología, pero que a veces es un poco fallido y no logramos obtener los resultados que se esperan, ¿sí? Esto nos ha demostrado que no estábamos preparados para una situación como la que estamos enfrentando, y que además es una herramienta que nos hace falta, que deberíamos tener y en la cual debemos también prepararnos o empezar a trabajar ahora sí de una manera más rápida para que un estudiante pueda desde su casa, pueda desde una finca, desde un lugar retirado, tener esa conectividad. Ok, sí, claro, es bastante importante. Y las herramientas que le dan, digamos, por parte de la alcaldía, ¿han surgido proyectos o algo para darles herramientas a los profesores? Es decir, computadores, tablets, televisores e incluso cursos para aprender a manejar programas que son fundamentales para la enseñanza. Sí, realmente hay, hay programas que se vienen adelantando para que podamos llegarle a nuestros estudiantes, por lo menos con una tablet que le permita al estudiante tener una herramienta de trabajo, porque hay que tener en cuenta que dentro de la población estudiantil rural es difícil o se escasean los recursos económicos y no todos pueden adquirir un computador, ¿cierto? O un celular de alta gama para que le pueda descargar toda una información, un archivo donde él pueda investigar. Entonces, es la manera como la administración ha pensado en que se requieren equipos donde el estudiante pueda darle uso, ¿cierto? Y poder aprovechar esta oportunidad. De tal manera que eso es una parte de lo que se necesita para que el estudiante tenga las herramientas. Pero también, por otro lado, necesitamos que haya una conectividad de parte de las empresas prestadoras del servicio para que pueda lograrse generar la red que se necesita, porque si no, de nada serviría que tuviesen unos equipos donde no tenemos conexión, ¿cierto? Sí, claro. Eso pues, se convierte en un talón de Aquiles, pero también en un reto para las administraciones y sobre todo para los municipios que tienen la misma caracterización geográfica como la nuestra, donde podamos darle cubrimiento a estas necesidades. Déjalo, Fabio. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Agradezco que me haya colaborado con esta pequeña entrevista.